Muy estimados sacerdotes, consagrados por Dios para la Iglesia, hermanas religiosas que dan testimonio de esa entrega al Señor desde la vivencia de los consejos evangélicos. Estimados hermanos laicos, que son nuestra alegría, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Nos hemos congregado en esta mañana para celebrar en la liturgia de la Iglesia la misa crismal, en la cual, estando en el centro de la celebración, los óleos se bendicen, el óleo para la unción de los catecúmenos y el óleo de la unción de los enfermos, y se consagra el santo crisma, que se utiliza en la celebración de los grandes sacramentos que confieren el Espíritu Santo, la confirmación, la ordenación sacerdotal, ordenación episcopal. Nos alegra el hecho de que nos encontremos reunidos en esta catedral, participando de la solemne liturgia, prácticamente todos los sacerdotes que integran el presbiterio diocesano. Saben ustedes que son mis más cercanos colaboradores, que participando del sacerdocio de Jesucristo, en comunión conmigo, santifican, evangelizan y conducen el pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia particular de Tenancingo. También nos alegra que se encuentran cada una de las comunidades cristianas de nuestra diócesis, parroquias, cuasiparroquias y rectorías, representadas en todos ustedes, hermanos laicos, que invitados por los sacerdotes, traen consigo las ánforas en las que llevarán de regreso a sus comunidades de origen el santo crisma y los óleos bendecidos, que se utilizarán a favor de todos aquellos que recibirán los sacramentos de salvación durante la Pascua que estamos a punto de celebrar y todos los demás tiempos litúrgicos posteriores, hasta el Jueves Santo del año próximo. Además, nos alegra de igual manera la participación de ustedes, hermanos sacerdotes, que se han incorporado a esta celebración y que pertenecen a otras diócesis o institutos religiosos. Igualmente, nos alegra que estén presentes ustedes, hermanas religiosas y demás hermanos laicos, que están participando en esta singular celebración de Jueves Santo. Tomando en cuenta la palabra de Dios que nos ha sido dirigida en el Evangelio de San Lucas, nos coloca en el contexto de la entrada de Jesús en acción. Y el inicio se da en Nazaret, donde todo mundo lo conoce desde pequeño. Ahí se presenta en la sinagoga el día sábado, después de algunos años de ausencia, donde cada sábado participaba en la liturgia. Y por fin se presenta ante sus paisanos, haciéndoles saber quién es Él y cuál es su misión. Así es que, habiéndole dado el libro de Isaías para que lo leyera, Jesús desenvuelve el rollo en el capítulo 61, versículos 1 y 2 de Isaías y lee el pasaje. Cuando termina, se sienta y la gente espera que les hable. Los ojos de la gente se fijan en él. El evangelista nos hace captar, así de manera fotográfica, los rostros de los convocados.
Son rostros que denotan curiosidad y expectativa. En ese estado de cosas, Jesús interpreta el pasaje con una afirmación que no da pie a confusión alguna. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. En otras palabras, Jesús dice: desde hoy, desde el momento en que he proclamado este pasaje de la Escritura, desde que estas palabras han resonado en sus oídos, dejan de ser una promesa profética hecha en el pasado y se convierten en una realidad misionera que se irá actualizando día con día en mi obra de salvación. Veamos cómo Jesús nos hace captar que la palabra de Dios cobra vida en Él, en su persona, y también cobra vida en aquellos que le escuchan. Él es el fiel cumplimiento de la palabra revelada en la Sagrada Escritura. Por consiguiente, en todo texto del Evangelio y profecía mesiánica debemos tener en cuenta que no estamos leyendo relatos del pasado, sino que se trata de la palabra viva de Dios que se cumple en el presente, en el hoy de la vida. Que la palabra de Dios no es una palabra vacía que alimenta una esperanza pasajera. Al contrario, que gracias a Jesús lleva a cabo lo que afirma. Hemos, por tanto, de abrirnos a la palabra de Dios y apoyarnos en ella, de tal manera que se convierta en luz y camino de nuestra vida. El evangelista Lucas, por otra parte, hace ver cómo desde el principio de la vida pública, Jesús, al conectar su vida y su obra con la Santa Escritura, da a conocer su identidad. Él es el Mesías, el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Él, con la fuerza que le da el Espíritu, es enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación a todos los oprimidos y a predicar el año de gracia, el año de la misericordia del Señor. Así, Jesús hace saber desde el principio de dónde le viene su autoridad y el poder que le respalda en sus palabras y en sus acciones. ¿De dónde proviene el compromiso que tiene con los necesitados y marginados del mundo? Él es el enviado por Dios y está dotado del poder de su fuerza. Anuncia, por consiguiente, el mensaje de Dios y realiza las obras de salvación. En la liturgia de este día, como sabemos, se bendicen los tres óleos. En esta tríada, dice el Papa Benedicto XVI, se expresan tres dimensiones esenciales de la existencia cristiana. Con el óleo de los catecúmenos, óleo que se recibe antes del bautismo, se expresa no solo la búsqueda de Dios que en nosotros se da en el camino del catecumenado, sino la búsqueda que Dios tiene hacia nosotros. Él sale al encuentro de la inquietud de nuestro corazón. En efecto, quien se prepara para recibir el bautismo, que lleva el nombre de catecúmeno, su corazón verdaderamente está inquieto en búsqueda de Dios. En este sentido, dice el Papa Benedicto XVI, deberíamos permanecer siempre catecúmenos, estando en una permanente búsqueda de Dios. Con el óleo de los enfermos
se expresa sacramentalmente la misión que la Iglesia tiene de ofrecer al hombre la curación de su enfermedad y de su sufrimiento. Jesús, escribe San Lucas, envió a sus discípulos a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos. El óleo de la unción es signo sacramental del óleo de la bondad de Dios para quien sufre. La Iglesia, por lo tanto, ha tenido a bien desde los inicios colaborar en la oración y en la curación con solicitud fraternal a quien está afligido en el cuerpo y en el alma. Aquí cabe un paréntesis. Habrá que tener cuidado, hermanos sacerdotes y hermanos laicos, que no se viva la unción del sacramento de la unción, del mismo, unción de los enfermos, como algo que se puede dar a diestra y siniestra, que se puede ofrecer de cualquier manera y de forma un poco inexpresiva, sin sentido o sin gran sentido sacramental, o bien que se pueda tomar o recibir algo así como un elemento que puede aliviar solo por el toque del óleo o la unción misma, como algo fuera de lo que en sí mismo significa esa fuerza de Dios en alguien que está viviendo en Dios y que quiere vivir en Dios y quiere dar su vida por Dios, uniendo su enfermedad y sus dolores a Él. Con el crisma se expresa la unción sacerdotal y regia. Es la unción que la Iglesia realiza en la confirmación y en las sagradas órdenes. El bautismo y la confirmación constituyen el ingreso en el pueblo de Dios que abraza a todo el mundo. Los cristianos son un pueblo sacerdotal para el mundo. Y es con el sacramento del orden como la Iglesia posee la gracia de renovar para el mundo los ministros que en cada etapa de la historia son necesarios para continuar la obra de la salvación por la palabra evangelizadora y la santificación de la vida, por la Eucaristía celebrada y el pastoreo del pueblo de Dios en el espíritu de la Iglesia. Hermanos sacerdotes, ustedes y yo, ministros de la palabra de Dios, para evangelizar y formar evangelizadores, para despertar, enseñar y alimentar la fe de la Iglesia, para invitar a los hombres a la conversión y a la santidad. Nos sentimos realmente entusiasmados por haber recibido este sacramento, habiendo sido elegidos por Cristo para esta misión. Pero al mismo tiempo nos sentimos necesitados de renovar una vez más nuestra respuesta, renovando las promesas sacerdotales que no deseamos que se vean desmerecidas por la debilidad, por el pecado personal. Sabemos que renovando en Jesús y con la Iglesia nuestra respuesta de fe, podremos ofrecer para nuestros hermanos lo que tanto esperan y necesitan de nosotros, garantizarles nuestro fiel servicio ministerial y la gracia del don recibido. Que en este día, hermanos sacerdotes, renovemos para nuestra diócesis la disposición que tenemos por propiciar un mejor entendimiento y comprensión del Evangelio de Jesús, una docilidad al Espíritu Santificador en favor de la Iglesia, en el servicio permanente a nuestros feligreses, un firme empeño por extender los valores del reino en una misión que no se agota, en una misión permanente
que se hace factible en las coordenadas de evangelización hacia una experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo vivo. Bajo el amparo de María de Guadalupe y con la actuación perenne de Jesús, Pascua y Salvación nuestra, renovamos nuestra historia personal, renovamos y renovemos nuestra historia diocesana en torno a lograr una auténtica historia de salvación. Así sea.